Nepal le ha dado una lección muy valiosa al mundo entero. ¿Qué tiene en común el gobierno de Donald Trump con el de Pedro Sánchez? La cleptocracia de Sánchez con la cleptocracia de Milei. La tiranía de Bukele en El Salvador y la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el común denominador entre la Colombia de Petro y la de Uribe, por ejemplo, en el pasado? Están dominadas por una mafia llamada Estado. El Estado no es un mal necesario. El Estado es una organización criminal de parásitos que extraen recursos económicos del resto de la sociedad, que imponen conductas, que limitan las libertades y los derechos naturales fundamentales que tenemos por el hecho de ser humanos. Aunque dicen que los defienden, jamás lo hacen. El Estado es fuerza bruta. El Estado y no la anarquía. El Estado es la ley del más fuerte. El Estado es la antítesis del mercado, que es la cooperación espontánea entre las personas, pacífica, la de los privados, la de la gente que yo defiendo. Cuando me dicen, ¿a quién defiendes tú, Moraz? A los privados, a los trabajadores, a los empresarios que compiten, a quienes ofrecen algo valioso al prójimo para ganarse a cambio el dinero o el pan que se llevan a la boca. ¿Se entiende? Bueno. Dicho esto, Nepal le ha dado una lección enorme al mundo, que se estremece por las tensiones entre la dictadura de Venezuela y el gobierno de Trump. Gobierno de Trump que tiene víctimas inocentes, gobierno de Trump que ha soltado a Ghislaine Maxwell, gobierno de Trump que no vela por los intereses de los ciudadanos, gobierno de Trump que sigue funcionando lo más normalmente tras la muerte de Charlie Kirk, que está explotando, que era un defensor de Trump. ¿Merecía morir? Claro que no. Era un hombre inocente, ningún hombre inocente merece morir. Charlie Kirk no había matado a nadie, aunque yo no comulgo con sus ideas. Ahora, estamos mirando eso, estamos mirando el escenario de Venezuela, estamos mirando distintas situaciones. Y mientras tanto en Nepal, los ciudadanos se organizaron y echaron a patadas a un régimen nefasto, que en este caso eran comunistas, democráticos, ya saben cómo funciona la democracia para cualquier comunista. Y estos señores, resulta que fueron al foro de Davos, literalmente hemos mostrado las fotografías con Paul Gray, bienvenida producción si tienen la del primer ministro de Nepal en el Foro Económico Mundial, y se imbuyeron sobre los discursos progres, occidentales, en torno a la desinformación y el discurso de odio, que no son más que berretines, que no son más que máscaras frágiles, máscaras descascaradas, máscaras ruinosas para la vieja censura pura y dura. Ahí lo tienen al señor en el foro de Davos, ¿no? Recibiendo las lecciones. Volvió a Nepal y dijo, bueno, como buen comunista, se acabó la libertad. Vamos a bloquear todas las redes sociales. Y además habían estado expropiando, habían estado confiscando mercaderías de vendedoras callejeras que lo único que tenían que hacer para vivir era vender unas frutitas, era su única posibilidad de llevar el sustento. Y estas bestias las confiscaron, las patotearon, las maltrataron. Porque es eso el Estado, es el abuso de la violencia de un grupo de cretinos que dice que representa a otros. Muchos bobos creen que son representados por esos cretinos, pero en Nepal la gente despertó e hizo justicia y lanzó una revolución relámpago que no estaba guiada por nuevos mesías o vendedores de espejitos de colores, como María Corina Machado, por ejemplo. No. Fue espontánea, fue el pueblo organizado que decidió levantarse contra los tiranos. ¿Y saben qué es esto? Quiero que adivinen qué es esto. Producción, reproduzcan. Unos nepalíes limpiando las calles, sus calles. Ya no delegan en los políticos, echaron a los políticos, destruyeron buena parte de la infraestructura porque fue necesario, combatiendo con la policía, con los militares, con la fuerza despiadada y armada del Estado contra el pueblo, porque esa es la verdad. De todo policía y de todo militar es servidor de intereses ajenos a las personas que con el sudor de su frente le pagan el sueldo. ¿Y ahora qué hacen? Limpian todo, limpian el desastre. Vuelve la paz y volverá la prosperidad y ha vuelto la libertad a Nepal. Y pueden usar sus redes sociales, subirlo y contártelo. ¿Por qué? Porque defendieron la libertad con sus propias manos. Vamos a ahondar en esta
historia ejemplar y los invitamos, amigos, a compartir este video en todas sus redes y grupos, en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Siempre que nos preguntan qué hacer, Nepal nos muestra qué hacer. Venezuela no actuó a tiempo, los venezolanos no actuaron a tiempo, por eso llegaron a la situación en la que están. Los estadounidenses tampoco, por eso llegaron a la situación en la que están. Los argentinos tampoco, por eso estamos en la situación en la que estamos, etcétera. Vientos de libertad soplan desde Asia, recorren la cordillera del Himalaya, acarician, abrazan y se elevan, se enredan como una serpiente en el monte Everest. Y el clamor de la rebeldía y la desobediencia civil libertaria de Nepal resonó con magnitud hasta el último confín del planeta. Miles de manifestantes, la mayoría jóvenes, salieron a las calles en protesta, no solo por el intento de censura por parte del régimen comunista, sino por la corrupción y la falta de oportunidades laborales. Se trata del levantamiento más importante de la historia de Nepal desde su conformación como república, y siguió el mismo camino de la gesta libertaria de Sri Lanka, cuyos habitantes lograron echar a patadas a sus políticos años atrás. Se los voy a recordar porque lo cubrí para ustedes, amigos, aquí su servidor. Espero que sepan retribuir nuestro esfuerzo a través de Superchat o en patreon.com/Nicolás Moraz, porque es muy difícil y muy costoso hacer periodismo en este tiempo. En Sri Lanka, el gobierno socialdemócrata, la antigua Ceilán en el sudeste asiático, en Sri Lanka, en la isla de Sri Lanka, el gobierno lanzó un plan de agricultura orgánica forzosa, básicamente diseñado por Davos, por el Foro Económico Mundial, con propósitos maltusianos, claro, matar de hambre a los pobres y disminuir a la población en nombre de una alimentación más saludable, ¿no? Cinismo característico de Occidente. Chau transgénicos, chau tecnologías, chau pesticidas, la gente se empezó a enfermar, los precios y el desabastecimiento acabaron con el contenido de las neveras de los habitantes de Sri Lanka. Además hubo una crisis de gasolina, una crisis energética, y entre apagones y pobreza se dieron cuenta de que estaban siendo conejillos de indias, de élites foráneas, y tomaron la residencia del primer ministro y el presidente, se bañaron en su piscina, se robaron sus pertenencias, que en realidad quien le roba a un ladrón no sé hasta qué punto realmente es ladrón, creo que no es ladrón, y así tuvieron que escapar miserablemente en helicóptero los políticos miserables de Sri Lanka, y Sri Lanka se liberó del yugo de la esclavitud. Eso pasó hace pocos años. Es más fácil confiar en Vox, ¿no? Es más fácil confiar en Verástegui, ¿no? Es más fácil confiar en, no sé, la Cuarta Transformación. Es más fácil. Pero ¿qué resultado obtienes por no mover un dedo, por poner un papelito en una caja y esperar que otros te salven? Cada día eres más esclavo. Los nepalíes tomaron un riesgo y ganaron. Ganaron su libertad, ganaron el mayor de los tesoros. El día de hoy vamos a repasar este acontecimiento histórico y también los sucios vínculos del tirano nepalí con los mismos engendros que llevaron a Sri Lanka a la eclosión. El 4 de septiembre de 2025, el primer ministro K.P. Sharma Oli, con su característico bigotito blanco, sus lentes redondos estilo Janis Joplin y su gorrito negro, exigió que plataformas como Facebook, YouTube, X y LinkedIn debían regirse bajo los estándares del Ministerio de Comunicación si querían seguir funcionando en Nepal. De lo contrario, serían bloqueadas por el gobierno. ¿Esto suena a Maduro? Sí. También suena al gobierno de Estados Unidos, ¿no?, que bloqueó TikTok. También suena a Pedro Sánchez y a la Unión Europea en su conjunto, que está regulando a las redes sociales. También suena a Brasil, donde por cierto condenaron a Bolsonaro a 27 años de cárcel. Esta es otra cuestión. Pero Alexandre de Moraes ordenó desmonetizar y cerrar canales bajo amenaza de ponerle a YouTube una multa de $1 millón diarios. No solo en el Nepal comunista pasan estas cosas. La excusa fue que las redes sociales se convirtieron en centros de odio que impedían la sana convivencia entre los ciudadanos. Esta medida fue criticada por varias organizaciones civiles, quienes naturalmente señalaron que se trataba de censura pura y dura. El intento de censura comunista enfureció a los jóvenes del país,
hartos de no conseguir un empleo y quienes a través de las redes canalizaban sus frustraciones y encontraban allí un reducto de resistencia para expresar disconformidad, mientras los Nepo Kids, los hijos de los políticos, vivían de lujos sin precedentes, sin dar un palo al agua, como Maduro Jr., a quien pronto le dedicaremos un documental si ustedes, amigos, nos ayudan, colaborando desde Superchat a través del estreno, clicando en el botón con signo de dinero, pueden aportar desde tan solo $1, estén donde estén. Nepal. El gobierno quiere bloquear las redes sociales y los jóvenes dicen basta. Yo quiero una vida digna. Yo quiero decir lo que pienso. Yo quiero ganarme el pan y que no te lleves todo lo que produzco o la mitad de lo que produzco. Entonces, bueno, la generación Z, los que tienen 20 años, 18 años, 24 años, dijeron basta. La medida tiránica de Oli fue el último clavo en su ataúd político. El lunes 8 de septiembre, las calles de la capital del país, la célebre Katmandú, ¿recuerdan a Tintín en Katmandú? Bueno, las calles de Katmandú y de todas las ciudades de Nepal se llenaron de cánticos de protesta y de valientes manifestantes, algunos de los cuales fueron acompañados por sus abuelos y sus abuelas. Por las avenidas, grupos de estudiantes se dirigieron al Parlamento para evitar la aprobación de la ley Mordaza. Al llegar, se toparon con una muralla impenetrable de policías antidisturbios impidiéndoles el paso. Los manifestantes empezaron a forcejear con los sicarios estatales, con esos señores y señoras, si cabe, perros del poder de turno, que se vuelven contra el pueblo que dicen defender. Al verse rebasados, los uniformados empezaron a lanzar gases lacrimógenos y balines de goma para disuadir a los protestantes. Pero esos jóvenes anónimos, esos jóvenes heroicos, algunos de los cuales se convirtieron en mártires, estaban dispuestos a darlo todo, porque es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y entonces lanzaron piedras, lanzaron adoquines, atacaron literalmente a los policías asesinos que estaban golpeando a ancianitas, entre varios, se subieron incluso a los camiones cisterna y uno a uno fueron cayendo víctimas de los impactos de las balas, porque los policías decidieron usar armas de fuego y fusilar a su propio pueblo como hace Maduro. Aquel día corrió sangre en todo el país. Las balas del Estado cegaron 19 vidas y los hospitales nepalíes colapsaron ante la cantidad de heridos que se agolpaban en sus puertas. El gobierno impuso toque de queda y lanzó al ejército a las calles para controlar la situación, como Trump está militarizando todo Estados Unidos ahora mismo. Sin embargo, los sobrevivientes de la masacre perdieron el miedo y la furia libertaria corría por sus venas. Ya no solo exigían la derogación de la ley antirredes sociales, sino la renuncia inmediata de Yarma Oli. Al día siguiente, y desafiando el toque de queda, los manifestantes salieron a las calles a enfrentarse con la policía. Para el horror de los oficiales, de esos cobardes pistoleros que no se atreverían a actuar con tal impertinencia si no tuvieran un uniforme, enfrente suyo, millones de ciudadanos hartos de un sistema corrupto los enfrentaban y escupían. Los uniformados se horrorizaron al ver a la muchedumbre acercarse a ellos y, presos del pánico, comenzaron a retroceder. Era el principio del fin del régimen rojo en Nepal. Clip. Como fichas de dominó, los ministros presentaron su renuncia y Kape Sharma Oli se quedó huérfano de apoyos. En un intento desesperado por apaciguar la furia popular, el líder comunista dio marcha atrás con su ley de censura, dimitió como primer ministro y emprendió la huida en un helicóptero. Veámoslo. Poético, ¿verdad? Imagínense a Sánchez así, huyendo de la Moncloa, Milei de la Casa Rosada, Petro de Nariño.
Maduro de Miraflores no, a Maduro que lo revienten. Empezaron a circular rumores de que el presidente Ramchandra Poudel, una figura decorativa, también renunció a su cargo. No obstante, el ejército avisó que Chandra seguía en su puesto y advirtieron a los ciudadanos que cesen con los disturbios o se verían obligados a actuar. Sin embargo, miren este clip. Chandra se estaba escapando en helicóptero en ese preciso instante. Qué lástima. Miren los que van colgados a la soga, es absolutamente increíble. Miren las ratas cómo escapan antes de que el pueblo los ajusticie. Qué lástima que no se enganchan con los cables. Bueno, épico. El Supremo Sushila Karki asuma como primer ministra interina debido a su fama de neutralidad política y por haber defendido los derechos humanos y enfrentarse al gobierno en diversas ocasiones. Gobierno que por eso la forzó a renunciar. De momento la calma no ha vuelto a Nepal. El aire sigue tenso y cualquier movimiento en falso puede encender nuevamente la mecha. Los nepalíes miran con incertidumbre el futuro con la esperanza de que todo sea mejor. Luego de ver la gran hazaña de los nepalíes, es necesario hablar del mandatario derrocado, del tirano prófugo y sus turbias conexiones. Kagda Prasad Oli no era un político cualquiera, sino el miembro más importante del Partido Comunista de Nepal, que gobernaba el país desde 2008, financiado por Xi Jinping, el chino. Había sido anteriormente primer ministro entre 2015 y 2016 y de 2018 a 2021. En sus anteriores mandatos ya mostró rasgos nítidos de autoritarismo esperables de cualquier comunista. En 2015 reprimió duramente a la etnia Madesi mientras se manifestaban en contra de la nueva constitución, con algunos rasgos racistas. En 2018 disolvió el Parlamento en 2 oportunidades, luego de perder la mayoría absoluta tras incumplir un acuerdo con sus aliados políticos. En sus años mozos de juventud, se unió a guerrillas asesinas que combatían a la monarquía y fue encarcelado por haber matado a sangre fría a un pobre granjero. Siendo fiel a la hoz y al martillo, Yarma tuvo un acercamiento con la China comunista. Hace poco estuvo en la celebración del Día de la Victoria organizado por Xi Jinping, acompañado del autócrata genocida Vladimir Putin y del loquito de Kim Jong-un. Entre los negocios con el Dragón Rojo destacan la firma de contratos con firmas chinas sin licitación pública, lo que permitió el aumento de la fortuna de Oli en más de $5 millones. Comunistas Millonarios capítulo 1000. Además, Yarma fue acusado por recibir dinero del embajador chino en Nepal, Hu Chantai, para invertir en el sector de telecomunicaciones de Camboya de manera irregular. De hecho, la caída del gobierno comunista nepalí fue un golpe muy duro a los intereses chinos en la región, tanto en materia estratégica como comercial. Además, Nepal oficiaba como un aliado importante de Pekín para debilitar la influencia de la India en el continente asiático. Sharma Oli mantuvo lazos de hermandad con el Foro Económico Mundial de Schwab, un gran admirador de China. En cada evento celebrado en Davos, Sharma fue elogiado como un estadista que estaba llevando a su país hacia el desarrollo sostenible. Durante un evento organizado por la Universidad de Columbia, Oli presentó su proyecto llamado Nepal Próspero, Nepalíes Felices, que buscaba desarrollar la economía bajo una perspectiva en línea con la Agenda 2030. Con el cinismo que siempre lo caracterizó, Sharma instó a los jóvenes nepalíes que emigraban en busca de nuevas oportunidades a otros países asiáticos. Los llamó a volver a Nepal, ya que podrían crear sus propios emprendimientos con microcréditos de Davos. Al igual que Sri Lanka, Oli aplicó un programa de agricultura totalitario siguiendo las directrices ecologistas antihumanas y el objetivo, según él, era convertir a Nepal en un país autosustentable en el ámbito agrícola. Para lograr el proyecto repartió subsidios y terminó forzando a muchos de esos jóvenes a trabajar en condiciones de servidumbre, realmente feudales. La agricultura nepalí se desplomó, los precios de los alimentos subieron y durante todos estos años Yarma no hizo más que hambrear a su pueblo y luego de hambrearlo lo quiso callar. Hoy vaya uno a saber dónde está este maldito cobarde, pero ya no reina sobre el prójimo. Los invitamos a compartir este video en todas sus redes y grupos, a apoyarnos en Patreon desde tan solo $3 mensuales y a visitar nuestro explosivo documental sobre los nuevos descubrimientos del 11 de septiembre que involucran
a Arabia Saudita y al Estado de Israel. Muy recomendado nuestro documental Descubrimiento estremecedor, 3 países acordaron la caída de las Torres Gemelas. Hasta la próxima.